intentaremos terminar la parte de procesos e hilos. Siempre le recomiendo que lea el libro. Primero lea el libro, luego lea el resumen y luego mire la presentación. Cualquier duda me la hace saber. Un proceso tiene un programa, una entrada, una salida, un estado. He agregado el término estado como característica de los procesos porque es algo que vamos a estudiar. Varios procesos pueden compartir un solo procesador. Okay, ya sabemos, nosotros estamos pensando que solo tenemos un procesador con un núcleo y son cientos de procesos. Entonces, varios procesos van a compartir un solo procesador. Eso lo hacen mediante algoritmos de planificación para determinar cuándo se debe detener un proceso para darle servicio a otro. Y recuerde, son de estos algoritmos de planificación de los que usted va a tener que hacer el trabajo. Demonios y servicios. Esto ya lo tratamos. Durante la ejecución de un sistema operativo son muchos los procesos activos. Sin embargo, recordemos que estos procesos tienen prioridades. ¿Okay? Hay unos que necesitamos que se ejecuten con mayor prioridad que otro. Pero dividámoslos en dos tipos. Los de primer plano y los de segundo plano. Los de primer plano son todos los procesos que requieren estar de manera activa en ese instante. Y los de segundo plano son los que no tienen por qué. Mientras me regale un poquito de su tiempo el procesador, yo estoy bien. ¿Okay? Un programa está en primer plano cuando interactúa con el usuario de manera directa y realiza un trabajo para el usuario. Mientras que uno está en segundo plano cuando no posee el foco de atención. Por ejemplo, cuando usted tiene una notificación de que le cayó un correo electrónico, de que hay una actualización de un programa. Esos son procesos en segundo plano, ¿ok? Permanecen inactivos la mayor parte del tiempo, pero cuando les llega una interrupción, se activan, ¿ok? Otro ejemplo son procesos que aceptan peticiones entrantes para páginas web hospedadas en el equipo. Yo tengo mi servidor y alguien quiere entrar a mi página web, entonces me está haciendo las solicitudes. Y eso está en segundo plano, porque no hay un usuario en primer plano. Los procesos que permanecen en segundo plano se conocen como demonios en ambientes Unix o servicios en Microsoft Windows, y existen docenas de ellos. En Linux uno puede utilizar el comando ps para ver todos los demonios, mientras que en Windows uno utiliza el administrador de tareas. A ver cómo era esto, control alt delete. Vamos al Task Manager. Entonces aquí uno puede ver los procesos, son los que están en primer plano. Y mire que aquí incluso dice procesos en fondo, 76. Pero son procesos, están activos, tienen que estar en primer plano. Y luego nosotros tenemos servicios. Los servicios, si usted se fija, están corriendo. Bueno, estos están detenidos. Estos están corriendo, pero están corriendo en segundo plano. A eso es a lo que se refiere. ¿Cómo se crea un proceso? Recordemos, la computadora no piensa, la computadora no es un ser vivo, pero la computadora tiene que tomar decisiones, la computadora tiene que ejecutar el sistema operativo. Y para que el sistema operativo funcione, se tienen que crear procesos. Recordemos que los procesos son las instancias de los programas. Piense, ¿cómo se crea un proceso? Dado que el sistema operativo ejecuta procesos, es necesario que exista un mecanismo para crearlos. La cuestión que entre más simple el sistema, más sencilla la labor. Por ejemplo, un controlador de un microondas. En un microondas nosotros ya tenemos predefinidos todos los procesos que se van a requerir. Pero en sistemas de propósito general se necesita algo un poquito más complejo para saber cuándo crear y terminar procesos según sea necesario, ya sea por el usuario o por otra aplicación. Bien, hay básicamente 4 maneras de crear procesos. Los procesos los creamos cuando hacemos un arranque del sistema, cuando hacemos una ejecución desde un proceso o desde una llamada de sistema, cuando el usuario solicita crear un proceso, o sea, arrancar una aplicación, o un inicio de trabajo de procesos por lotes. Durante el arranque se crean varios procesos. Sin embargo, y tal como vemos en los eventos que crean procesos, posterior al arranque se pueden crear muchos más. O sea, una cuestión es los procesos que se están creando cuando la computadora arranca,
Pero a medida nosotros tenemos demonios o tenemos servicios, ellos van requiriendo que vayan abriéndose otras aplicaciones, especialmente si tenemos virus. Entonces eso va a hacer que se creen más procesos. Es común que un proceso en ejecución emitirá llamadas para crear uno o más procesos nuevos que le ayuden a realizar su trabajo. En un multiprocesador, al permitir que cada proceso se ejecute en una CPU diferente, también se puede hacer que el trabajo se realice con mayor rapidez, que era lo que yo les decía. Si yo tengo un procesador con varios núcleos, entonces yo divido los procesos. Ustedes van a agarrar estos procesos, ustedes van a agarrar estos otros, y eso evidentemente pues mejora la experiencia del usuario. En sistemas operativos interactivos, los usuarios pueden iniciar un programa escribiendo un comando o dando doble clic o dándole tap en un icono. Cualquiera de estas acciones va a iniciar un proceso y ejecutará el programa seleccionado. En Unix, basados en comandos que ejecutan X11 por ejemplo, el nuevo proceso se hace cargo de la ventana en la que se inició. En Windows, cuando se inicia un proceso, no tiene ventana, pero puede crear una o más. En ambos sistemas operativos, el usuario puede tener varias ventanas abiertas y a la vez cambiar el foco entre ellas. Esto es en cuanto a petición de usuario. En los trabajos por lotes se aplica únicamente a procedimientos por lotes en mainframes o superservidores así grandotes. Los usuarios, más que todo en forma remota, envían trabajos de procesamiento por lotes al sistema y cuando éste tiene los recursos, crea el proceso y los empieza a ejecutar en lote. O sea, es un poquito aburrido. Nosotros no interactuamos con ese tipo de cosas. Cuando ustedes ya estén trabajando, haciendo su práctica, sí la van a ver. Para crear un proceso, hay que hacer que un proceso existente haga una llamada a sistema de creación de procesos. Llamada que indica al sistema operativo que crea un proceso y le indica directa o indirectamente cuál programa debe ejecutarlo. Por ejemplo, yo le doy doble clic a un documento de Word. Al darle doble clic a un documento de Word, yo no solo estoy abriendo el documento, sino que tengo que abrir el programa que yo tengo por default para procesamiento de palabras. Y que este procesamiento de palabras haga las llamadas al sistema requeridas para poder acceder a esa información. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, en Unix solo hay una llamada para crear procesos, que es fork. Esta llamada crea un clon exacto del proceso que hizo la llamada. Después de fork, los dos procesos, padre e hijo, tienen la misma imagen de memoria, las mismas cadenas de entorno y los mismos archivos abiertos. Entonces, el proceso hijo llama a exec u otro y cambia estos valores para sí mismo. La razón de estos dos pasos es para poder lograr la redirección de entrada estándar y salida estándar, además del error estándar. En Windows, una sola llamada a la función de Win32 Create Process maneja la creación de procesos y carga el programa correcto en el nuevo proceso. Esta llamada tiene 10 parámetros que incluyen el programa a ejecutar, parámetros de líneas de comandos, atributos de seguridad, bit que controla si los archivos abiertos se heredan, información de prioridad, una especificación de la ventana que se va a crear y un apuntador, una estructura donde se devuelve el proceso que hizo la llamada. La información acerca del proceso de la llamada y la información del proceso recién creado. Win32 tiene cerca de 100 funciones para administrar y sincronizar procesos y los temas relacionados con eso. O sea, es muy diferente cómo se crea un proceso en los estándar POSIX y en los estándar Windows. O sea, son cosas completamente diferentes cómo funcionan. En ambos sistemas operativos, los espacios de direcciones son distintos. O sea, acuérdense, cada proceso tiene su espacio de direcciones. Solo que en Unix comienzan siendo el mismo. E incluso se pueden compartir algunos casos. ¿Ok? Pero en Windows los espacios de direcciones de hijos y padres son distintos desde el inicio. ¿Ok? Algo bien interesante que no sé si lo menciono más adelante. Por ejemplo, usted viene y está haciendo una descarga. Si usted está en Windows y usted hace una descarga, usted va a ver que hay un archivo temporal. Un archivo temporal que se está creando donde se está almacenando los bytes que estoy ingresando. Si en Windows yo agarro ese archivo y lo tiro a la papelera, la descarga se interrumpe. Si en Linux yo muevo a la papelera este archivo, la descarga continúa, pero la está haciendo en la papelera. Y es algo que usted puede probar. Linux, los padres no abandonan a los hijos. Los procesos padres no abandonan a los procesos hijos. Aunque yo lo haya movido de lugar,
La descarga la creé a través de un navegador. Entonces es del navegador. No importa tanto a dónde yo la haya movido, es del navegador. En Windows no. Desde un inicio creo espacios de direcciones diferentes y los desligo. Boto los hijos y el hijo pasa a ser controlado por quien quiera que sea. Y eso es algo que creo que sí lo menciono aquí más adelante. Bien, ya vimos que hay maneras de crear procesos. Ahora, ¿cómo terminan los procesos? Una vez creado el proceso, el mismo empieza a ejecutarse y realiza el trabajo al que está destinado. Tarde o temprano debe finalizar. Por lo general, debido a una de estas condiciones. Una salida normal o voluntaria. Exit en Unix, exit process en Windows. Llamada que se da cuando el proceso termina debido a que ha concluido su trabajo. Los programas orientados a pantalla también admiten la terminación voluntaria, ya sea mediante iconos, la X para cerrar, u opciones de menú, menú archivo o menú principal, cerrar y salir. ¿Okay? Esa es una salida normal. Salgo atendiendo a un comando que está hecho para salir. Salida por un error. Cuando se escribe mal un comando y el mismo no existe, se produce un error y finaliza la petición. Los procesos orientados a pantalla por lo general no terminan cuando reciben parámetros erróneos, sino que solicitan que sean ingresados de nuevo o muestran un parámetro de error. Ejemplo, si yo abro el command, yo abro la ventana command, esta de acá, y yo tecleo ls, no me lo va a reconocer. Eso es un error, o sea, él reconoce el comando, no sabe que existe, finaliza. Si yo tiro algo que él sí conozca que exista, entonces él así ya hace otra cuestión. ¿Ven? Esa es la terminación. Esa es la terminación y yo puedo terminar de manera voluntaria, dándole exit o dándole clic en la X, o porque hice un error, porque definitivamente no lo encontré, entonces me dice, esto no existe. Ok, hay un error fatal. Se produce por el proceso debido generalmente a un error de programa. Algo aconteció que hizo que me diera un stack overflow, un desbordamiento de pila o cualquier otra cosa. Y hubo un error no identificado y el programa se cierra de manera abrupta. Y cuando se cierra de manera abrupta, no me muestra la información de que se cerró. Simple y sencillamente de por qué se está cerrando. Simple y sencillamente se cierra. Finalmente, eliminado por otro proceso. Este es voluntario. Salida por un error y salida normal son voluntarias. Pero involuntarios hay un error fatal o eliminado por otro proceso. En ejecución de comando para matar un proceso en Unix es kill. En Windows es terminate process. En ambos casos el comando debe ser ejecutado por un usuario con privilegios para eliminación. En algunos sistemas, cuando el proceso se termina, todos los procesos que se creó se eliminan de inmediato. Sin embargo, ni Windows ni Unix trabajan de esa forma. ¿Cómo significa esto? Por ejemplo, el Task Manager, clic derecho, terminar proceso. Yo elimino, o sea, el proceso no termina porque él quiera, sino que yo lo termino utilizando otro proceso. Jerarquías de procesos. En ciertos sistemas, cuando un proceso crea otro proceso, padre e hijo continúan asociados de cierta forma. Sin embargo, el hijo puede por sí mismo crear más procesos. A diferencia de la naturaleza, un proceso solo tiene un padre, pero puede tener uno o más hijos. ¿Ok? En Unix, un proceso y todos sus hijos, junto con los descendientes de estos, forman un grupo de procesos, de manera que cuando un usuario envía una señal, esta se manda a todos los miembros del grupo y de manera individual cada proceso decide si ignorar o no la señal. Manda un broadcast. Yo creo que ustedes ya llevaron redes. Manda un broadcast a todos los que dependen de él. En informática, el término utilizado para describir el arranque o proceso de inicio de cualquier ordenador se conoce como bootstrapping o bootloader. Por ejemplo, el group, Lilo o el multibot de Windows. Cuando Unix inicia, hay un proceso especial llamado init en la imagen de inicio que al ejecutarse lee un archivo que le indica cuántas terminales hay. Después utiliza fork para crear un proceso para cada terminal. Al iniciar sesión con éxito, el proceso de inicio ejecuta un shell para aceptar comandos. Todos los procesos en el sistema pertenecen a un solo árbol cuya raíz es init. O sea, si estamos hablando de jerarquía de procesos, imagínense una estructura de datos del tipo árbol. Este proceso llama a otro proceso, este proceso crea un hijo, este hijo crea otro hijo y así se va. ¿Ok? A eso es a lo que nos referimos. En Windows no existe un concepto de jerarquía. Todos los procesos están al mismo nivel. La única semejanza es que cuando se crea un proceso, el padre recibe un indicador especial llamado manejador que puede usar para controlar al hijo.
Pero ese manejador usted se lo puede regalar a otra persona. En Unix usted no puede desheredar un hijo. Es por eso que yo le digo, si usted está haciendo una descarga y usted la mueve de ubicación, quien creó la descarga sigue siendo responsable de la descarga. En Windows no. En Windows se prostituyen a los hijos. Yo le puedo mandar el token a quien yo quiera y ese nuevo programa es el que va a tener control sobre ese proceso. Estados de un proceso, lo mencionamos antes y esto es fundamental que lo maneje. Aunque cada proceso es una entidad independiente en común que debe interactuar con otros, ya que un proceso puede generar cierta salida que otro proceso puede usar como entrada, que lo vimos en las tuberías, y en ese caso particular puede darse el caso de que la salida del primero no esté lista, mientras que la entrada del segundo ya esté preparada, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es bloquear, esperando a que la entrada esté disponible. Momento, ¿qué dijiste? Recordemos que los procesos interactúan entre sí. Entonces digamos que yo quiero insertar una imagen en PowerPoint. Entonces yo le doy copiar, yo vengo y le doy pegar. Pero yo le doy pegar y yo tengo que esperar a que la imagen se pegue. Entonces yo no puedo seguir utilizando PowerPoint mientras no termine esa acción. Entonces PowerPoint en un momento se va a bloquear. O cuando yo estoy salvando. Mientras usted está salvando, usted no puede hacer ninguna otra cosa. Entonces el proceso se bloquea. Cuando un proceso se bloquea, lo hace debido a que por lógica no puede continuar. Comúnmente porque está esperando una entrada que todavía no está disponible. También es posible que un proceso que esté listo en concepto y además pueda ejecutarse, se detenga debido a que el sistema operativo ha decidido asignar el CPU a otro proceso en cierto tiempo. Estas dos condiciones son completamente distintas. En el primer caso, la suspensión está inherente en el problema. No se puede procesar hasta que otro haya terminado. En el segundo caso, es un tecnicismo del sistema. No hay suficientes CPUs como para otorgar a cada proceso su propio procesador privado. O sea, o me bloqueo porque necesito algo para seguir trabajando, o me bloquean porque le dieron prioridad a otro. A eso se refiere. Un proceso tiene tres estados. En ejecución, cuando está utilizando el CPU. Listo, cuando puede estar en ejecución, pero se ha detenido temporalmente para que se ejecute otro proceso. Y bloqueado, no puede ejecutarse sino hasta que ocurra algo. De manera gráfica, bueno, este es un diagrama de procesos. Lo vemos también en los autómatas de estado finito. Es un cambio de foco de atención o un cambio de estado, diagrama de estado como tal. Entonces nosotros vemos que hay tres estados: en ejecución, listo y bloqueado. El proceso en ejecución pasa a estar bloqueado. El proceso se bloquea para recibir una entrada, ¿ok? El proceso en ejecución pasa a estar listo. El planificador selecciona otro proceso, entonces el que ya estaba tuvo que salir del procesador para que otro ingresara. Luego, si yo estaba listo, o sea, si yo ya estoy listo, yo no necesito nada más, pues yo me puedo ejecutar. Y cuando el planificador me envíe, yo me puedo ejecutar. Si yo estoy bloqueado, yo no me puedo ejecutar. La única manera de que yo pueda ejecutarme después de estar bloqueado es colocarme en estado de listo. La entrada ya está disponible, entonces ahora tengo que esperar a que el planificador me envíe al procesador. Yo puedo pasar de estar en ejecución a estar bloqueado y estar listo. De estar listo, yo solo puedo pasar a estar en ejecución, y de estar bloqueado, yo solo puedo pasar a estar listo. Si no es que me matan como proceso, acuérdense que me pueden matar por algún motivo, entonces me pueden destruir. Si utilizamos el modelo de los procesos, es mucho más fácil pensar en lo que está ocurriendo dentro del sistema. Algunos de los procesos ejecutan programas que llevan a cabo los comandos que escribe un usuario. Otros son partes del sistema y se encargan de tareas como cumplir con las peticiones de servicios de archivos o administrar los detalles de ejecutar una unidad de disco o de cinta magnética. Cuando ocurre una interrupción de disco, el sistema toma una decisión para dejar de ejecutar el proceso actual y ejecutar el proceso de disco que está bloqueado esperando esta interrupción. Así, en vez de pensar en las interrupciones, podemos pensar en los procesos de usuario, procesos de disco, procesos de terminal, etcétera, que se bloquean cuando están esperando a que algo ocurra. Cuando se ha leído el disco o se ha escrito el carácter, el proceso que espera se desbloquea y es elegible para continuar ejecutándose. Es una manera teórica de ver esto que está pasando acá. Tomando lo anterior en consideración, nos damos cuenta que el nivel más bajo del sistema operativo es el planificador.
con una variedad de procesos encima de él. O sea, existe una figura llamada planificador de procesos que lo que tiene son todos los procesos que necesitan ejecutarse. Ese planificador es el que causa o el que gestiona los cambios de estado de los procesos. Todo el manejo de las interrupciones y los detalles relacionados con iniciar y detener los procesos se ocultan en el planificador. El resto del sistema operativo está muy bien estructurado en forma de procesos. ¿Qué son los hilos? Ya sabemos que cada proceso posee su propio espacio de direcciones. Sin embargo, si usamos la misma analogía que con los procesos para optimizar el procesamiento, es decir, dividimos cada proceso en procesos más pequeños, entonces logramos una optimización del mismo con la salvedad que todos los pequeños procesos dentro de un proceso comparten espacio de direcciones y datos. Esos son los hilos. Además, como los hilos son más pequeños que los procesos, son más fáciles de crear y destruir. A esto debemos sumar que optimizan el rendimiento porque a diferencia de los procesos, los hilos, como comparten direcciones y comparten datos, sí se pueden traslapar. No necesito salirme, no necesito bloquear nada. Puedo ejecutar varios hilos teniendo en memoria o teniendo el mismo espacio de direcciones en primer plano. Ok, hemos terminado con procesos e hilos. Cualquier duda en los comentarios o me la hacen en clase.